batallas navales, héroes legendarios, la Guerra del Pacífico. Un conflicto que nos transporta a un escenario épico de coraje y patriotismo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué se movía entre las sombras de este conflicto? Claro, las grandes batallas y figuras como Pratt o Grau se llevan la atención. Exacto. Hoy nos sumergimos en un aspecto un tanto olvidado pero crucial, el espionaje. Las redes de información secreta que operaron durante la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1874. Un mundo fascinante, sin duda. Un mundo donde la información era tan valiosa como las armas. Y que, según los historiadores y documentos de la época, fue clave para la victoria de Chile contra Perú y Bolivia. ¿Te imaginas? Sin duda. Es un recordatorio de que las guerras no solo se ganan en el campo de batalla, sino también en la mente del enemigo, y para eso la información es fundamental. Exacto. Entonces, hoy nuestra misión es adentrarnos en ese mundo, desenmarañar la red de espionaje chilena, entender cómo funcionaba, quiénes eran sus agentes, sus métodos, sus operaciones. Y, por supuesto, analizar su impacto en el desarrollo de la guerra. Porque no se trataba de una agencia formal, ¿verdad? Era algo mucho más flexible, adaptable a las circunstancias. Así es. Más que una estructura rígida, era una red dinámica que se extendía por territorio peruano y boliviano, incluso dentro de las filas aliadas. Un verdadero desafío a la imaginación. Antes de entrar en materia, pongámonos en contexto. ¿Qué detonó la Guerra del Pacífico? En esencia, el control de recursos naturales cruciales para la economía mundial del siglo XIX, los nitratos y el guano. Claro, la riqueza del desierto de Atacama. Exacto. Disputas territoriales y económicas que se venían gestando por años y que finalmente estallaron el 5 de abril de 1879. Bolivia incumplió acuerdos con compañías chilenas y Perú, aliado secreto de Bolivia desde 1873, entró en la ecuación. Y ahí Chile, con una marina más poderosa y una organización militar más moderna, se encuentra en una guerra en dos frentes. Un escenario complejo, sin duda. Pero más allá del poderío militar, emerge la necesidad de información estratégica, y ahí es donde nace esta red de espionaje. Olvídate de James Bond o películas de Hollywood. Estamos hablando de un espionaje más a la antigua, con sus propias reglas, desafíos y protagonistas. Personajes anónimos en muchos casos, pero fundamentales para el curso de la guerra. Empecemos a desgranar esta red. ¿Quiénes eran estos agentes? Bueno, podemos hablar de varias categorías. En primer lugar, el Cuerpo de Ingenieros Militares. No eran espías como los imaginamos, ¿no? Más bien, expertos en reconocimiento. Exacto. Bajo el mando del coronel Aristides Martínez, su función principal era obtener información geográfica y táctica. Elaboraban informes sobre rutas, fuentes de agua, posiciones defensivas. Información vital para planear las campañas. Imagina la ventaja de conocer el terreno antes de cada movimiento. Sus informes fueron claves en campañas como la de Tarapacá en 1879 o la de Tacna y Arica en 1880. Es decir, el conocimiento técnico se transforma en una herramienta de inteligencia. Precisamente. Y luego tenemos a los diplomáticos y comerciantes. Figuras como Carlos Walker Martínez, el cónsul chileno Moquegua, ¿verdad? Sí, él jugaba un papel crucial. Aprovechaba su posición para coordinar una red de informantes locales. Exacto. Peruanos descontentos con el gobierno de Prado, por ejemplo. La información fluía a través de estos contactos. Una red de inteligencia camuflada en la diplomacia y el comercio. Y muy efectiva, por cierto. Y no podemos olvidar a los espías civiles, esos individuos que se arriesgaban a infiltrarse en territorio enemigo. Como Eulogio Altamirano, un comerciante chileno radicado en Tacna. Increíble cómo un comerciante podía jugar un papel tan importante en el espionaje. Altamirano se movía entre círculos peruanos, ganándose la confianza de personas clave. Enviaba mensajes cifrados utilizando correos indígenas que cruzaban el desierto. Imagínate los riesgos. Una labor que dependía de la astucia personal y de la lealtad de sus contactos. Y que nos recuerda que la inteligencia no siempre se basa en grandes organizaciones, sino en la capacidad de individuos para obtener información valiosa. Y las mujeres también jugaron un papel importante, aunque menos visible. Claro, un ejemplo es Carmela Chacón, que operaba en Lima. Su nombre aparece en el diario del general Baquedano, ¿no? Sí, allí se menciona que proporcionó información crucial sobre las defensas costeras de Lima. Demostrando que las mujeres también podían ser agentes de inteligencia, a pesar de las limitaciones de la época. Exactamente. Pasemos ahora a las operaciones concretas, donde esta red demostró su valor. Empecemos por la campaña de Tarapacá en 1879. ¿Cómo influyó la inteligencia en esta fase inicial? Bueno, antes de la batalla de Dolores, espías chilenos disfrazados de arrieros se infiltraron en Pisagua. Su objetivo. Identificar la ubicación exacta de las baterías costeras peruanas. Con esa información, la Marina chilena pudo neutralizarlas durante el desembarco. Un golpe estratégico que allanó el camino para el avance chileno. Sin duda. Y luego viene la toma de Tacna y Arica en 1880, otro momento crucial. Especialmente la toma del Morro de Arica.
Ahí la inteligencia fue vital para evitar las minas terrestres que habían colocado los peruanos. El coronel Pedro Lagos basó su plan de ataque en informes de inteligencia que alertaban sobre las minas. Y se dice que un espía chileno, Juan de Dios Sotomayor, robó los planos de las defensas peruanas. Un acto audaz que seguramente salvó muchas vidas chilenas. La campaña de Lima en 1881 nos muestra la red de espionaje en acción dentro de la capital peruana. Ahí Federico Stuben, un residente alemán, fue clave. ¿Qué información proporcionó? Detalles cruciales sobre las fortificaciones de San Juan y Miraflores, las principales defensas de Lima. Y no solo eso, también hubo sabotaje a las líneas telegráficas para aislar al presidente Pierola. Cortar las comunicaciones del enemigo siempre es un objetivo estratégico en la guerra. Y la guerra de guerrillas en la sierra, que se extendió hasta 1884, nos muestra una estrategia diferente: la infiltración en los propios grupos guerrilleros peruanos. Chile recurrió a los montoneros, mercenarios locales, para infiltrarse en la resistencia liderada por Andrés Avelino Cáceres. Y uno de ellos, Juan Luis Pacheco, reveló la ubicación del cuartel general de Cáceres en Huamachuco. Información que condujo a la derrota de Cáceres en 1883, debilitando la resistencia peruana. Impresionante la variedad de métodos de esta red. Disfraces, robo de mapas, sabotaje, infiltración y también el uso de códigos secretos para comunicarse. Sí, los códigos eran cruciales para la seguridad de la información. ¿Cómo funcionaban? Se basaban en poemas de Rubén Darío, cada verso correspondía a una letra. Un método ingenioso, aunque no infalible. Los peruanos lograron descifrarlo parcialmente en 1882, pero no parece haber afectado significativamente las operaciones chilenas. Otro aspecto interesante es el sabotaje económico, como la destrucción de depósitos de guano. Un golpe directo a la economía peruana que dependía en gran medida de la exportación de guano. Debilitar al enemigo financieramente es tan importante como derrotarlo en el campo de batalla. Exactamente. Y no olvidemos la propaganda, una herramienta para influir en la moral del enemigo. Se distribuían panfletos en zonas ocupadas, exagerando las derrotas aliadas, buscando desmoralizar a la población y a los soldados. Una guerra psicológica que complementaba las operaciones encubiertas. Así es. Claro, Perú y Bolivia no se quedaron de brazos cruzados. ¿Qué hicieron para contrarrestar la red chilena? Intentaron crear sus propias redes de contrainteligencia. ¿Con qué éxito? Limitado, en gran medida por la falta de coordinación entre ambos países. Actuaban de forma independiente, lo que les dificultaba neutralizar la red chilena, que era mucho más cohesionada. Un ejemplo de esto es la captura y ejecución del espía chileno Luis Uribe Orrego en Lima en 1881. Un caso que muestra la crudeza de la guerra de espías. Ahora, la gran pregunta: ¿qué impacto real tuvo esta red en el resultado final de la guerra? Su influencia fue decisiva en varios aspectos. Por ejemplo, en el ámbito naval, la información sobre la Marina peruana, incluyendo el mal estado del Huáscar, fue clave para su captura en Angamos en 1879. Esa victoria le dio a Chile el control del mar, un factor fundamental en el desarrollo de la guerra. Sin duda. Y en tierra, el conocimiento de las rutas de suministro enemigas permitió a Chile cortarlas, como en la Batalla de Los Ángeles en 1807. Aislar al enemigo, dificultar su abastecimiento, es una estrategia tan antigua como la guerra misma. Y durante la ocupación de Lima, la información sobre las defensas de la ciudad ayudó a minimizar las bajas chilenas. El conocimiento del terreno y las defensas enemigas siempre es una ventaja estratégica. Es curioso que, al menos en Chile, este aspecto del conflicto no tenga la misma relevancia que las grandes batallas en los relatos históricos tradicionales. Se ha especulado que se ha preferido destacar el heroísmo militar, la épica de la batalla, para construir una narrativa más unificadora. Una forma de exaltar el espíritu nacional. Quizás. Y en Perú, ¿cómo se ve este tema? Con mucha sensibilidad, por Bien. supuesto. Hay un debate sobre si la eficacia de la red chilena se debió a su propia habilidad o la colaboración de peruanos descontentos con su gobierno. Una herida histórica que aún no ha cicatrizado del todo. Así es. Un dato interesante es que en 1998 se desclasificaron documentos que revelaban que algunos agentes chilenos, como Altamirano, recibieron pensiones del Estado después de la guerra. Un reconocimiento oficial a su labor, aunque fuera en secreto. Una prueba más de la importancia de esta red de espionaje. Y un recordatorio de que la historia a menudo se escribe en diferentes niveles, con sus claroscuros y secretos. En definitiva, esta inmersión en el mundo del espionaje nos muestra que la Guerra del Pacífico se libró en múltiples frentes, visibles e invisibles. Y que la red de espías chilenos, aunque a veces olvidada, fue una pieza clave en su victoria. Una lección sobre la importancia de la inteligencia en la guerra. Una lección que sigue vigente hoy en día. Sin duda, la información es poder, y en la guerra ese poder puede ser decisivo. Y para ti, que nos escuchas, te dejamos una pregunta para reflexionar. En este mundo hiperconectado,
¿Cómo crees que operan las redes de inteligencia? Son tan diferentes a las de hace más de un siglo. Un tema fascinante para investigar. La historia del espionaje nos enseña que la búsqueda de información, el engaño y la manipulación son prácticas tan antiguas como la humanidad misma. Y que la verdad a veces se esconde en las sombras. Hasta la próxima. Hasta la próxima.